Hola, ¿qué tal mis oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Sala Popular. Me encuentro aquí con Mike Ramos y Ladies Mesa. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. Una vez más, un nuevo capítulo, nuevo tema, nuevos invitados. Y pues para dar paso de una vez, ladies, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, May, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre políticas públicas, para entender qué son, cómo funcionan, realmente son viables las propuestas que hacen los candidatos en campaña, es como ellos dicen, hay presupuesto. ¿Qué se debe tener en cuenta para implementar un proyecto, ya sea en educación, salud, infraestructura o seguridad, como tanto se habló en esta campaña y en estas elecciones? Así es, ladies, y es que sin duda esto es un tema bastante fundamental y pues queremos saber si realmente nos estamos informando como ciudadanos y qué podemos eh, ver viable en los planes de gobierno de los candidatos. Esto implica pues una buena gestión del nuevo alcalde de Bucaramanga y gobernador de Santander. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿qué saben ustedes, chicos, de las políticas públicas? Es una obligación nosotros, ¿sí? Informarnos, saber para qué sirven, qué son y de qué manera esto también, pues, porque en últimas nosotros somos los que nos beneficiamos Exacto. de las políticas públicas. Bueno, para esto, estas dudas nos las va a estar resolviendo nuestro invitado especial. ¿Qué sabes de nuestro invitado, Laura? Claro que sí, compañeros y audiencia. Se trata del profesor Juan Camilo Latorre, comunicador social y periodista graduado de la UNAP en convenio con la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, candidato a Magíster en Ciencia Política, también de la UNAP, con 7 años de carrera como docente que lo ha llevado a estar en instituciones como el SENA y actualmente en universidades como la UNAP y la UDI. Desde la investigación se ha enfocado en estudiar principalmente el conflicto armado y la construcción de la memoria desde lo audiovisual. Pero en relación al tema de hoy queremos contarle que Juan Camilo ha trabajado como coordinador de comunicaciones de la Secretaría de Salud y Ambiente en Bucaramanga, adquiriendo una experiencia dentro de lo público que nos permitirá contar en este episodio. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias por tenerme acá. Es un poquito raro para mí pasar de estar detrás a enfrente de las cámaras. Intentaré no sentarme mucho en la palabra. Si lo hago, pues les agradezco que me lo hagan saber. Y pues nada, muchas gracias por invitarme y muy contento de estar acá en esta iniciativa en Foco Popular que sin duda pues es un espacio muy enriquecedor para ustedes como estudiantes y para la comunidad también. Así es. Pues profesor, aquí dentro de la comunidad, la acaba de mencionar, pues nosotros lo conocemos como docente, compañero, conocido, pero nos gustaría saber desde su experiencia. Usted trabajó en la alcaldía, ¿sí? Desde su participación, digamos, cómo es todo el proceso, qué nos puede contar digamos, del ejercicio en las políticas públicas. Varias cosas. Bueno, lo importante es resaltar que yo trabajé en la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, específicamente en la coordinación de comunicaciones. Es importante tener en cuenta que, pues, puesto que nos encontramos en una forma de gobierno en la que los organismos son descentralizados, las diferentes instituciones del gobierno pues tienen la capacidad de tener secretarías, que son como otras pequeñas instituciones que desarrollan pues acciones de manera descentralizada para que la figura como tal del alcalde o del gobernante de turno no sea el que tenga que estar determinando absolutamente todo lo que se desarrolla dentro de una administración, ¿cierto? Entonces, en el marco de esa descentralización del gobierno, pues están las diferentes secretarías. En mi caso, yo estaba en la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, ¿listo? ¿Qué le compete a esa secretaría? Pues existen temas puntuales que o los determina el gobierno de turno o se determinan a nivel nacional, que pues son los que rigen esa institución en particular. En la Secretaría de Salud nos encargábamos pues evidentemente de todo el tema que tiene que ver con salud, saneamiento ambiental y protección animal. Esos eran como los tres temas principales de la Secretaría de Salud. Bueno, profe, habiendo vivido de cerca todo esto de cómo se implementan las políticas públicas, ¿cómo nos podrías definir este concepto de una forma sencilla para que la audiencia lo entienda? Bueno, existen varias definiciones, evidentemente, como casi todo en las ciencias políticas, no hay un consenso unánime para una misma definición. Sin embargo, pues a mí me llama mucho la atención de definiciones como las que plantea, por ejemplo, Corso, el autor mexicano, o Hall, también un autor estadounidense, y que pues básicamente se resumen y las parafraseo de la siguiente manera. Las políticas públicas son el uso estratégico de los recursos por parte del gobierno para solucionar problemas de la comunidad. ¿Listo? Recuerden, por parte del gobierno, no puntualmente del Estado, porque
Recuerden, el Estado es la figura en la que nos encontramos y el gobierno son las personas que durante cierta cantidad de tiempo administran ese Estado, ¿cierto? Entonces es el uso estratégico de los recursos por parte del gobierno de turno para solucionar problemáticas que estén afectando de manera directa a la comunidad. Ok, profe. Ya que nos dejó un poco claro el concepto que usted tiene y pues el general basándote en esos autores, tengo una pregunta y es ¿qué procesos se deberían llevar a cabo para la eventual implementación de esas políticas públicas? Bueno, las políticas públicas tienen un ciclo de vida, lo mismo, no hay un consenso académico específico, hay diferentes ideas de ese ciclo de las políticas públicas, se los voy a resumir también de manera pues breve. La primera etapa de ese ciclo de las políticas públicas es la gestación, ¿cierto? En esa gestación se plantea la política pública, se identifica el problema y se empiezan a pensar soluciones parciales para ese problema. Luego viene la implementación, que es donde ya se llevan a cabo programas y acciones que le den resolución a ese problema, ¿cierto? Que de una u otra manera cumplan con satisfacer esas necesidades que tiene la comunidad. Y finalmente viene una tercera etapa, que es la etapa de evaluación, donde se determina si se usaron bien los recursos, cómo se usaron esos recursos, si el problema efectivamente está solucionado o si no simplemente es algo que apacigüe durante un poco el problema y también se evalúa cómo se va a desarrollar esa solución a largo plazo. Qué pena, profesor, le interrumpo. Sobre eso que está hablando usted puntualmente, ese proceso, ¿quiénes se encargan de hacer veeduría de ese proceso? ¿Quiénes se encargan de que pues se regulen, se implementen y si se están aplicando adecuadamente o si ya pues sucede lo otro? Listo. Bueno, existen varias instituciones, varios organismos, dependiendo de la envergadura de la política pública. Es importante recordar que existen políticas públicas de nivel nacional, que son las que rigen todo el país, que evidentemente vienen desde presidencia y luego las aprueba el Consejo. Ya ahorita les explico un poco más eso. Y también hay políticas públicas de nivel subnacional, ¿sí? Que las pueden desarrollar e implementar gobernaciones a nivel departamental y alcaldías a nivel municipal, ¿cierto? Dependiendo de la envergadura de la política pública, existen diferentes órganos de control que se encargan de hacer vigilancia a la forma en la que se esté desarrollando. Hay un organismo puntual que sí, independientemente de la envergadura, siempre está revisando, que es la Procuraduría General de la Nación. Ellos, parte de sus funciones y de su deber es precisamente asegurarse de que el cumplimiento de las políticas públicas se desarrolle. Porque recordemos que dentro de las políticas públicas, específicamente en la etapa de implementación, hay un componente legislativo muy importante. Es casi que obligatorio que en las políticas públicas, antes de implementar, se genere legislación. ¿A qué me refiero yo con legislación? Proyectos de ley, sentencias, ordenanzas, estatutos, cualquier tipo de ley que reglamente lo que se va a hacer dentro de la política pública. Y evidentemente en ese proceso de reglamentación, pues hay muchos ojos que están mirando cómo se está redactando, cómo se está determinando los recursos, etcétera, etcétera. La Procuraduría es uno que se encarga de hacerlo a nivel independientemente de que sea nacional o subnacional. En el caso, por ejemplo, del nivel subnacional, departamentos y municipios, ahí es donde entra un órgano muy específico que justamente pues, los colombianos pronto van a determinar, que son las asambleas y el consejo, ¿cierto? Ellos como organismo veedor, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, el consejo y la asamblea no son organismos legislativos, ellos no generan leyes, ellos pueden proponer formas en las que se va a administrar el erario público y los recursos y controlar, hacer control político. Ese es el principal objetivo o la finalidad última de instituciones como el Consejo y la Asamblea, hacer control político. Dentro de ese control político, ¿qué va? Revisar la implementación de las políticas públicas. Otro organismo muy importante que ustedes de una u otra manera ya están relacionados son los medios de comunicación. Dentro de la evaluación de las políticas públicas, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo porque figuran como ese contrapeso al poder, como ese ojo externo que está revisando constantemente la forma en la que se están interpretando y la que se están aplicando esas políticas públicas. ¿Quiénes determinan qué necesidades específicas se deben aplicar en una política pública para resolver soluciones de una determinada comunidad? ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Y cómo sabemos que una política establecida en uno de esos objetivos de desarrollo sostenible
en realidad es útil o de pronto no asiste a otros intereses políticos. Yéndome un poco más ya a la parte nacional y subnacional, realmente por eso es que es importante que existan mecanismos de control, porque, por ejemplo, en el caso, pongámoslo, Bucaramanga, ¿cierto? Existe un grupo de personas que son los encargados de formular un proyecto para una política pública, ¿listo? Se formula el proyecto, se desarrolla un documento. En ese documento es donde muchas veces se genera esas situaciones de un balón a 200.000, el alquiler de un equipo de sonido a 17 millones. En esos documentos es donde se generan esas irregularidades. Ese documento se estructura de manera académica, tiene que tener referenciación, tiene que tener citas, tiene que tener un planteamiento completamente académico y tiene que ser riguroso describiendo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Luego ese documento lo revisa el mandatario encargado y es el que da la firma y da el visto bueno y ya procede a la ejecución. ¿Quién lo ejecuta? Dependiendo si es la misma entidad territorial, es decir, la misma alcaldía, lo ejecuta la alcaldía. Si es un organismo privado, lo ejecuta un privado, porque las políticas públicas también las puede ejecutar un privado. Ahí es donde llega el Consejo de Bucaramanga, por ejemplo, a revisar qué dice en esa política pública, qué se especificó, qué citaron, los precios, los insumos de esa política pública para decir está bien, está mal. Entonces, de una u otra manera, esos policy makers, se les llama a las personas que formulan esas políticas públicas, son como de las figuras más importantes, porque si bien el mandatario de turno generalmente está inmerso dentro de la construcción de las políticas, es ese grupo de expertos los que desarrollan todo el aparato académico para saber cómo se va a ejecutar y cómo se va a implementar la política pública. A nivel nacional, pues ya es el equipo de presidencia y los que determinan si sí o si no, los que tienen esa capacidad evaluativa son el Congreso de la República. Y en el caso de que una comunidad no esté de acuerdo con esa política pública, ¿qué podría hacer la comunidad para, digamos, oponerse a esa política pública? Exacto, perfecto, Que se excelente. revoque. Excelente pregunta. Existen algo que se llaman mecanismos de participación ciudadana. Esos mecanismos son justamente lo que nos protegen a nosotros como ciudadanos contra de pronto arbitrariedades producto de legislación que no se considere. Uno muy importante es el cabildo abierto. Ya, pues si nos vamos ya a un nivel más extenso, la revocatoria del mandato, se puede interponer una acción de tutela hacia un programa específico de una política pública, pues a nombre de la institución que la formuló. Existen varios mecanismos de participación ciudadana que nos permiten también a nosotros los ciudadanos ejercer ese control aparte o a la par de lo que desarrolla, por ejemplo, el Consejo, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, y es muy interesante, en las sesiones del Consejo, en las sesiones de la Asamblea, muchas veces ustedes ven que en la parte de arriba hay personas, hay ciudadanos que asisten a esas sesiones. Es porque seguramente ellos, de manera personal, están también a favor o en contra de la regulación o de la implementación de una política o de un programa específico y están allá también haciendo ese ejercicio de veeduría ciudadana para oponerse o estar a favor de cierto programa o de cierta política pública. Entonces tenemos esos mecanismos de participación ciudadana que bastantes de ellos fueron entregados a nosotros por la Constitución del 91, que son los que los protegen a nosotros los ciudadanos ante de pronto arbitrariedades por parte de algún mandatario. Bueno, profe, ¿y qué características debe tener una buena política pública? Algo que garantiza que una política pública esté bien desarrollada es estar inmersos en la comunidad e integrar a la comunidad en la formulación de la política pública. Dos preguntas muy sencillas. Explíquenos cuál es el problema que están viviendo y cómo creen ustedes que se pueda solucionar. La comunidad es la que conoce mejor su problema, es la que conoce mejor las condiciones en las que están viviendo y acercarse a la comunidad e integrarlos de manera directa en el proceso de la formulación de política pública, a mi juicio, es casi que un garante de que esa política pública va a generar resultados por lo menos fructíferos. Claro, profe, y es que es importante que ellos pues se involucren porque pues de eso se tratan las políticas públicas, ¿no? De las necesidades de los ciudadanos. Bueno, ahora ya que tenemos un panorama un poco más amplio de lo que son las políticas públicas, las características y demás, pasemos a involucrarlo dentro de los candidatos en campaña. Ellos suelen proponer una serie de políticas públicas que algunos han llegado a tildar de populistas y poco realistas. Sin embargo, ante la falta de conocimiento sobre este tema y al desconocer los presupuestos que maneja la ciudad, muchos terminan siendo engañados frente a ideas que suenan bien en la teoría, pero que en la práctica no se aplican realmente. Profe, tengo una pregunta y es, ¿cree que realmente son viables las propuestas que hacen los candidatos en la campaña de acuerdo a las posibilidades de nuestra ciudad y departamento? Bueno,
Depende mucho del candidato y depende mucho de la propuesta. Hay algunas propuestas que efectivamente sí son viables, hay otras que no. Por ejemplo, si nos vamos para materia de seguridad, sin intención de pronto de mencionar el candidato, hay un candidato puntualmente que aboga mucho por esa idea de armar a los ciudadanos. Eso no se puede hacer. Eso es aparte de inconstitucional, no se puede desarrollar desde una legislación como por ejemplo Bucaramanga. En el caso de que por ejemplo se reglamentara el uso legítimo y legal de las armas en Colombia, que ya está reglamentado hasta cierto punto, lo que pasa es que el candidato lo plantea como que fuese algo muy, pues una legislación similar a la que hay en Estados Unidos. Para que eso suceda, primero hay dos opciones: o que el presidente de la República declare algo que se llama estado de sitio, en el que le da cualidades extraordinarias para modificar la Constitución, o que el Congreso de la República pues, se genere un proyecto de ley y pase los 8 debates del Congreso de la República hasta que se regule la tenencia de armas de manera libre en Colombia. O sea, es muy difícil, es imposible, diría yo casi que imposible, no se puede hacer. Y que lo diga un mandatario desde un municipio en teoría mediano como Bucaramanga, pues no es algo que no va a suceder. Ahora, si nos vamos ya de pronto en el mismo tema de seguridad, pues decir que se va a implementar tecnología, se va a utilizar, se van a poner cámaras, se van a aumentar el pie de fuerza, esas cosas sí se pueden hacer, sí, ya es más realista. En infraestructura, por ejemplo, decir que se van a construir por lo menos, no sé, 5 puentes o 3 viaductos, pues lógicamente no se puede, no es coherente. Ya decir de pronto que se va a construir uno, bueno, es un poco más coherente. ¿Cómo podemos saber de pronto esa coherencia? ¿Cómo podemos saber si sí es realista o no? Partiendo por lo menos, aparte de la lógica, con el presupuesto, ¿cierto? En este momento ya se aprobó el presupuesto general de la Nación, ¿sí? Ya el Congreso le aprobó al presidente Gustavo Petro el presupuesto general de la Nación. En ese presupuesto se especifica de manera paulatina cómo se va a distribuir los recursos en los diferentes territorios, ¿cierto? En este caso, el más beneficiado pues, fue Bogotá. El presupuesto general de la Nación, el presidente Petro le destinó una cantidad muy específica a Bogotá. En el caso de Bucaramanga, ya se pueden ver algunas cifras de cuánto dinero el Estado, del erario público y de la recaudación de impuestos y de todo el dinero que recibe el Estado, cuánto se le va a destinar a Santander y cuánto Santander le piensa destinar a Bucaramanga, ¿cierto? Partiendo de eso, ya se puede hacer una idea más o menos desde el presupuesto, qué estrategias sí son, o qué políticas públicas sí son viables y qué políticas públicas no. Y ya, otro mecanismo de pronto un poco más acertado es ingresar a plataformas como por ejemplo Transparencia Internacional. En esas plataformas uno puede ver de manera muy gráfica y de manera muy ilustrativa cuáles son las dimensiones de ejecución o cuáles son las dimensiones de acción de los diferentes cargos políticos. ¿Hasta qué punto puede llegar un congresista? ¿Hasta qué punto puede llegar un alcalde, un gobernador, un diputado? En ese tipo de herramientas se permite ver de manera mucho más gráfica ese tipo de acción y ya le permite a uno de pronto o al ciudadano de a pie determinar hasta qué punto pueden llegar a mentirle con una propuesta o no. Bueno, nuevamente darle gracias al profe Juan Camilo por haber hecho parte de este capítulo de Sala Popular para educar a la audiencia. Bueno, y sí, esto fue todo por Sala Popular. Le agradecemos nuevamente al profesor. De verdad que Juan Camilo nos brindó un panorama bastante amplio, nos solucionó varias dudas que teníamos y que pues también le invitamos a los oyentes de cualquier duda, cualquier comentario que les haya quedado, nos la dejen aquí en los comentarios. Nosotros estaremos pues al pendiente de responderles todo lo requerido. Y pues nada, profe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recordarles también que en la descripción de este video pueden entrar al enlace y a nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, para disfrutar de más contenido político. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, a ustedes audiencia, y a los locutores que hoy nos acompañaron. Muchas gracias, ya saben, nuestras redes sociales, informarse, cuestionar, nosotros informamos y ustedes opinan.